¿Qué tal, gente? Nos encontramos nuevamente en esto que se llama Este es tu tiempo. Una alegría estar con ustedes. Edgardo Carrizo es mi nombre, para aquellos que no me conocen. Y estamos en un lugar hermoso, como siempre decimos acá, en Café Divergente Palermo Zoo. Es espectacular el lugar, así que te lo recomendamos. Hoy estoy muy contento porque, bueno, si hablamos de lo que es evangelizar en la década del 80, alguien que tuvo mucho que ver con el tema del avivamiento, de ver milagros y sanidades en las calles, seguramente lo conocerás, Carlos Anacondia. Bueno, Dios lo usó muchísimo. Y hoy tenemos el agrado de poder conocer un poco más acerca de Carlos a través de un libro que se llama El hombre de Galilea. Interesante el libro, yo lo estuve viendo, no ahora como lo tengo físicamente, sí me estuve metiendo en las redes sociales y demás, y me parece muy interesante. Pero lo más interesante de esto, gente, que el autor del libro, el pastor Néstor Golucio, está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor, ¿cómo le va? Gracias, Edgardo, muy bien, muy contento de conocerte y de estar en este lugar y con la alegría de haber llegado a la concreción de un sueño que fue escribir la biografía de este hombre de Dios en tantos lugares del mundo utilizado por Dios para proclamar el mensaje de Jesús. Muy contento, la verdad que estamos muy contentos. ¿Y qué fue lo que lo motivó a escribir el libro? Bueno, hace 30 años en la ciudad de Bahía Blanca tuvimos nuestra primera campaña. De entrada, el ministerio de Carlos Anacondia causaba efectos divergentes, como el café donde estamos, en algunos casos de gran apoyo y en otros casos de gran cuestionamiento. Yo vengo de una raíz donde había mucho cuestionamiento y mis propias inquietudes me provocaron averiguar si todo ese cuestionamiento tenía o no sentido. Al poco tiempo comprobé, por conocerlo personalmente, al siervo de Dios, que era un hombre de Dios, que realmente él había tenido una verdadera experiencia espiritual y que amaba profundamente a las almas que no conocían a Jesús y que eso era lo que motorizaba y movilizaba su ministerio. Fue allí donde en el año 93 hicimos la primera campaña y en esa campaña yo dije, alguna vez tengo que escribir sobre lo que es el ministerio de nuestro querido hermano Carlos. ¿En el 93 ya sintió ese deseo? Sentí ese deseo. Era como un deseo incipiente, muy inicial, y no sabía en qué tiempo lo podía llegar a hacer. Y después, con el paso del tiempo, esa idea fue fortaleciendo, creciendo. Y hace unos años decidí, especialmente cuando fue el tiempo de la pandemia, que yo sabía que iba a producir efectos colaterales el hecho de poder contar y hablar con el hermano Carlos para que me diera la autorización, por eso es biografía autorizada, y creo que va a ser la primera de muchas otras biografías, no necesariamente tendrán que estar autorizadas, porque creo que es muy importante que quede un testimonio y un legado escrito. Todos los que estudiamos Biblia y teología hemos podido conocer a los grandes hombres de Dios del pasado a través de las biografías. Y creo que esta no va a ser la excepción. Si Jesús no viene antes y pasa el tiempo, va a quedar un testimonio escrito de lo que es la vida y el ministerio de este hombre de Dios. Sabe, escuchaba en una de las reuniones a un pastor muy conocido también en Argentina, y él contaba que, seminarista del Instituto Río de la Plata, de repente están los alumnos y se empiezan a dormir. Claro, le llamó la atención porque obviamente un hombre dinámico que enseñaba bien. Entonces les preguntó qué fue lo que les pasaba a estos alumnos. A lo que ellos le dicen, no, lo que pasa es que estuvimos en una campaña donde pasaron estas cosas, milagros, sanidades. Y la campaña terminó como a las 3, 4 de la mañana. Entonces este hombre dijo, ¿cómo es que pasan esas cosas y una campaña hasta las 3, 4 de la mañana? Y va a conocer a Carlos Anacondia y verifica todo lo que le habían contado sus alumnos. ¿A usted qué le pasó en esas campañas? Bueno, vuelvo a insistir, de entrada fui con una actitud muy a la defensiva, muy crítica, pero me duró muy poco porque pude comprobar de primera mano que se movilizaba el poder de Dios de una manera inusitada, desconocida para mí.
el acompañamiento de las señales, de los prodigios, de las manifestaciones de poder, era algo que hasta ese momento yo había escuchado de lejos, pero ahora lo estaba viendo de cerca. Y ese impacto fue un impacto muy fuerte, más el hecho de que en la década del 80, la mayoría, yo diría el 80% de la gente que componían el grueso de las asistencias a las campañas, eran gente que no conocía al Señor. Era fácil darse cuenta de eso porque empezaban a cantar la canción y la gente estaba muda. Se escuchaba el coro y la gente de atrás, pero la gente de ahí no conocía. Entonces yo dije, no, acá hay algo que es digno de tener en cuenta. Sin menospreciar, ni descalificar, ni rechazar otros tipos de ministerio. Había algo especial. Y eso fue lo que nos movilizó. Y aún sin conocer un montón de cosas, nosotros queremos participar. Y cuando llegué a Bahía Blanca, yo llego a Bahía Blanca en el año 1989, nunca en Bahía Blanca había existido una campaña y sorprendentemente, bueno, eran los tiempos de Dios también para poder al poco tiempo organizar la primera campaña del año 93, que fue muy impactante en la ciudad, fue algo tremendo, porque aún teniendo el boicot deliberado de los principales medios de comunicación, que eran monopólicos en aquella época, diario, televisión y radio, aún así el poder de Dios se manifestaba igual y la mejor propaganda era la de las personas que en la verdulería, en la carnicería, en los lugares públicos daban testimonio, hablaban bien o mal, pero hablaban de la campaña, que eso originaba una publicidad muy grande. Por eso es que creo que esto es bueno que las próximas generaciones lo sepan, y ojalá, con el apellido que sea, que puedan surgir siervos de Dios y siervas de Dios que prediquen el Evangelio, que prediquen a Jesús. Pastor Néstor Golucio, ¿más de 40 años de ministerio? Sí. Apóstol, fundador de iglesia. Sí, estoy en una función apostólica, tuve la tarea pastoral durante muchos años y bueno, el Señor nos fue dirigiendo también a poder fundar nuevas congregaciones y dar también apoyo a muchos pastores que se unieron a una red de pastores en el país y en el exterior también, en este servicio, porque es un servicio, el ministerio apostólico es un servicio, no es otra cosa que un servicio. Ahora continuamos con el libro porque sé que está dividido en 2 secciones importantes, vamos a charlar con eso, pero me contó un pajarito, porque yo soy un poquito chusma. Esa es otra señal, los pajaritos hablan, es una cosa... Sí, terrible. Sí. Me contó que Néstor, a los 6 años, hizo que una primeriza maestra de escuela dominical renunciara. Sí. ¿Cómo fue esa historia? No, tuve la bendición de tener padres que me guiaron en el camino del Señor desde muy pequeño, y yo siempre cuento esto como una anécdota, ¿no? Tener información no es igual que tener revelación, y desde chico uno tenía la información, y en la congregación de Lomas de Zamora, donde mis padres con otros matrimonios comenzaron el ministerio allí, estaban queriendo promocionar a una nueva maestra, porque había una maestra faltante en la clase de niños, y con mucho esmero consiguen a una chica de 17 años para que haga su primer paso como maestra. Y le costó una barbaridad conseguirla. Y resulta que cuando llega, lo primero que dice es, bueno chicos, les voy a contar la historia de David y Goliat. Y como en la mentalidad y en la inmadurez de un niño yo ya sabía esa historia, hice un gesto despectivo y dije, ufa, otra vez con la historia de David y Goliat. Bueno, automáticamente renunció ahí la chica, porque se sintió tan amedrentada, tan humillada, Y bueno, después me tuve que aguantar que mi madre, la directora de la escuela dominical, todos me retaran, porque claro, fue eso la que lo dio. Y yo siempre utilizo ese ejemplo como para decir, cuidado que uno puede tener un montón de información, pero de ahí a que se revele la palabra para que actúe en nosotros poderosamente es otra cosa. Hay mucha gente que tiene información, como los niños, pero no aprendieron nada de lo que es verdaderamente la palabra. ¿Podríamos decir, si no me corrige, convencimiento y conversión? Claro, un convencimiento, una información. Yo conozco gente que podría llegar a ser atea práctica y tiene la información bíblica más que algunos estudiantes egresados con doctorados en el seminario. Pero el tema es hasta dónde esa información se transforma en revelación y en palabra viva para que yo pueda vivir de acuerdo a esa palabra. ¿Y a qué edad se le revela? No, eso fue progresivo, progresivo. A medida que uno
busca a Dios, se compromete. Yo a los 9 años tuve mi encuentro con Jesús de verdad, escuchando la palabra. Y, lo que ocurre con tantos, me dediqué a oír lo que el predicador estaba predicando, que hablaba de la fe, de la necesidad de entregarse, de no entender todas las cosas, de creer en Jesús. Y yo allí tuve mi encuentro con el Señor, lo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y aún siendo niño tuve una convicción de que, por más que mis padres eran creyentes, iba a una iglesia y ganaba los concursos bíblicos en los cuales participaba, todo eso no tenía mayor mérito si no tenía mi propia experiencia con Jesús, ¿no? Y ahí fue donde acepté a Jesús, después me bauticé y serví al Señor desde muy jovencito. Es difícil a veces cuando uno quiere expresar lo que siente para transmitirlo al otro, ¿no? Pero ese niño de 9 años, ¿usted puede recordar qué sintió más allá de la palabra? Lo primero que sentí, una seguridad. Yo tenía pánico a la muerte, pánico. En aquella época, bueno, con esto voy a revelar mi edad, todos ustedes son más jóvenes que yo, había un programa de un gran actor español que hizo su carrera en la Argentina, Narciso Ibáñez Benta, que era El hombre que volvió de la muerte. Solamente escuchar ese programa a mí me producía pánico, me escondía cada vez que veía los autos fúnebres que pasaban, tenía temor a la muerte. Y una de las primeras cosas que pude descubrir por revelación de la palabra era la seguridad, no por mis méritos, sino por lo que hizo Jesús, de darme vida eterna. Y eso me trajo una paz tremenda, aún a los 9 años, porque uno dice, a los 9 años, no, a los 9 años uno puede tener un montón de experiencias espirituales muy fuertes también, adecuadas, por supuesto, a una target biológico de un chico de 9 años. Y eso me dio mucha paz y mucha seguridad de entender de que la base de mi fe y de mi salvación no estaba en mí, estaba en lo que hizo Jesús. Y desde ese momento se concretó una experiencia muy fuerte que después, por supuesto, se fue complementando y fortaleciendo. Yo siempre lo recuerdo como un hecho muy puntual. Hoy me hablan de la muerte, no tengo ningún tipo de temor, sé que son en los tiempos de Dios, me ha pasado muchísimas veces de ministrar y trabajar con gente y que Dios me ha utilizado para que le pueda también transmitir eso y que puedan creer que nuestra vida está en manos de Dios y Él los va a llevar cuando Él decida llevarnos, ni un minuto antes ni un minuto después. Qué importante, ¿no? A veces poder pensar también en los niños, ¿no? Que los niños pueden y deben tener también ese encuentro con Jesús, ¿no? De poder predicarles y llevarlos a los pies de Jesús. No subestimen a los niños tienen una capacidad espiritual, aparte que Jesús mismo lo dijo, ser como ellos son absolutamente crédulos en un sentido, pero son corazones lo suficientemente moldeables para transmitir el Evangelio. Es cierto que muchas veces los niños imitan a otros o no tienen una experiencia genuina, sino que hacen cosas porque vieron hacer los otros. Pero atención, que eso ya ni siquiera depende de nosotros. Nuestra tarea es anunciarle el Evangelio a todos y a los niños también. Para conocerlo un poquito más, Pastor, ¿cómo está conformada su familia? Mi familia está conformada por 3 hijos, 3 nietos, de los 3, 2 casados. El mayor es abogado y está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mi hija del medio es pastora juntamente con su esposo en una congregación también en Bahía Blanca. Y el más chico, también casado, con una hija, con su esposa y con una hijita, casi 1 año, también sirve al Señor, pero es empresario, tiene un negocio de ropa en Bahía Blanca que gracias a Dios está prosperando mucho. A veces he entrevistado a autores de libros y algunos me han dicho que algunos, no todos, que el libro es como un hijo más. Sí. En este caso este libro es un hijo más. Es un hijo más, pero aparte de eso es un sueño, es una honra que quise hacerle y que se concretó a alguien que marcó nuestras vidas. Que se entienda bien, no lo idolatro, no lo alabo ni lo adoro. Dios es el único digno de alabanza y adoración, pero la Biblia, que es nuestro manual, dice que hay que darle honra al que merece honra. Y es una manera de honrarlo, ¿no? Yo por eso este libro es muy especial para mí.
porque a diferencia de otros, que surgió la idea y lo hice de un mes para el otro, o de un año para el otro, esto fue concebido hace muchos años y ahora se concretó, ¿no? Dos secciones que está dividido el libro. Sí. ¿Cómo se compone? La primera es biográfica, la primera es toda la historia de la vida de Carlos desde su niñez, sus padres, su crianza en la ciudad de Quilmes, sus aventuras de niño, su adolescencia, su juventud, cómo conoció a su esposa, todas esas cosas que muy poca gente conoce, muy rica, mucha riqueza, el comienzo de su ministerio, la irrupción en lo que se puede llegar a denominar el abanico de las comunidades evangélicas del 80 en la Argentina, las resistencias, las controversias, su paso internacional, su familia, el valor de su familia, todo lo que es biográfico específicamente. Y la segunda parte es una segunda parte que en realidad no es una idea original, la saqué de un viejo librito de Torrey que hablaba de por qué Dios ha usado a Dwight Moody, un evangelista norteamericano del siglo XIX. Y a mí se me dio por copiar esa idea y colocar 10 atributos y 10 virtudes que caracterizan al siervo de Dios y que son los elementos prácticos que yo quiero dejar plasmados para un legado, para que cualquiera que quiera servir al Señor se fije en esos atributos. 10 virtudes que encontró en Carlos. Exactamente. Ilustradas con anécdotas personales. Bien. O sea, en este caso no me las contó ningún pajarito, las estoy colocando porque las viví, claro. Las viví yo. Entonces coloco eso porque yo tuve la bendición de trabajar en 4 campañas. La del 93 fue la primera, después fue otra en el 96, en el 2003 y la última en el 2015. Contaban que las campañas duraban como 40 días, más o menos. La década del 80 hubo campañas de 65 días, como la de Córdoba. Todos los días. Eran otros tiempos también. Hoy sería muy complejo hacer campañas tan largas. En esas épocas no había redes sociales, las campañas comenzaban a lo mejor con un grupo reducido de 4.000, 5.000 personas y terminaban con 100.000. San Justo, Moreno, la zona donde vivís vos, toda esa zona fueron pero erosionadas espiritualmente por las campañas. Pero lógico, con el tiempo se tuvieron que adaptar en menos cantidad de días y todo, pero con los mismos efectos espirituales. Y yo lo que de alguna manera quiero soslayar en la segunda parte del libro es de la manera, la forma que esas virtudes sirven para el reino de Dios. Porque uno tuvo la bendición de conocer diferentes siervos de Dios y muchas veces decepcionarse con algunas actitudes, y en el caso de este siervo de Dios, no solamente que uno no se decepcionó, sino que Dios lo sorprendió. Por supuesto, todo viene de Dios, pero qué bueno es cuando encontramos gente que puede dejar una huella diciendo, es por acá, muchachos. Inspirarnos y dejar un legado. Exactamente. Ese es el objetivo, porque que quede legado, si no, esos ministerios que se terminan, vos fíjate la diferencia, ¿no? Elías deja un legado en Eliseo, pero Eliseo no deja ningún legado. Y no se trata de unción, porque ungidos estaban los dos, pero hay que dejar algo. Hay que pavimentar una ruta para que los que vengan la encuentren mejor y sigan sobreedificando. Eso se lo digo mucho a mis pastores jóvenes que van surgiendo del ministerio. Ustedes no inventaron la pólvora, traten de que lo que encontraron, mejórenlo, pero qué importante es que hayan otros en otro tiempo dejado algo para transitar, ¿no? De esas 10 virtudes podemos citar 2. La humildad y la generosidad. Carlos Anacondia ha predicado en estadios nacionales como el de Japón con 150.000 japoneses que esperaron 5 horas para que el evangelista pase y como una señal toque sus cabezas. Se toma un avión, baja en el aeropuerto de Buenos Aires y esa misma noche está predicando en Pergamino con 300 personas. Y cuando él me cuenta esa anécdota, yo le dije, Carlos, pero ¿qué necesidad hay que después de estar con 150.000 almas vayas a Pergamino? Y me acuerdo que me miró y me fulminó. Porque dice, en Pergamino hay tanta necesidad como en Tokio. No importa la cantidad de gente, hay almas que uno tiene que... Y es esa humildad. Porque una cosa es hablar de humildad cuando
no te conoce nadie, cuando vas a congregaciones periféricas que tienen tanta necesidad como otros. Pero otra cosa cuando estamos hablando de humildad con alguien que le predicó a millones y millones de personas. Carlos es la misma, en ese aspecto, la misma persona que empezó en las villas de Bernal y de Quilmes hace 42 años atrás. Y esto demuestra de que el carácter de Jesús está en él. Y la segunda es la generosidad. Es una de las personas más generosas que conozco. No solamente generosas en cuanto a dar dinero, sino actitudes, tiempo. Después de haber ministrado a multitudes, es capaz de quedarse 1 hora más con alguien que está atado por espíritus malos y todo, y ministrarlo. Eso realmente es notable. En un tiempo donde hay tanto egoísmo, tanto posmodernismo. Después hay 8 más, pero dejemos que la gente lo lea. ¿Dónde lo puede Quiero encontrar? decirte algo que es muy importante. Sí. Este libro, yo he renunciado, y en la noche de hoy voy a hacer la entrega de manera contractual, hice un contrato, a todos mis derechos de comercialización del libro, porque todo lo recaudado es para el Ministerio Mensaje de Salvación, para que siga siendo invertido en la predicación del Evangelio. Este libro va a ser distribuido a partir de hoy, tanto a nivel de ebook, de parte virtual, por la forma de la editora Cedro del Líbano, y a partir de hoy ya comienza la red de distribución en Buenos Aires y en todo el país. Tengan un poco de paciencia los que son del interior del país, porque va a estar llegando progresivamente. Y con la expectativa de que los 3.000 ejemplares se agoten rápidamente, para poder hacer una segunda y una tercera edición. Seguro que sí. Porque esa es la idea, que quede. Y por otro lado, también decirte que la inversión de la imprenta y de la publicación del libro fue gracias al aporte de muchísimos ministerios de todo el país, que cuando yo les compartí el proyecto no dudaron en ser parte de esto. Y esto habla también de la influencia de este hombre en toda la nación. Bueno, así que lo recomendamos, seguramente están saliendo ahí en pantalla, El hombre de Galilea, el autor es Néstor Bolucio, y seguramente, más allá de que el sueño está en su corazón o estuvo, seguramente estuvo en Dios poner ese sueño en usted. Creo que sí, creo que en este caso fue paralelo. Ya para ir finalizando, hay 2 cositas que siempre hacemos con los invitados. Una es, ¿le gustan las sorpresas? Las buenas, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, entonces vamos a ir con una sorpresa, que estamos en tiempo, ¿eh? Sí, estamos en tiempo. Vamos con la sorpresa. Hola papi, una alegría saludarte en este día, esta sorpresa. Quiero aprovechar estos segundos para honrar tu vida, para honrar tu corazón, para darle gracias a Dios por la calidad de papá que Él me dio, y hoy en mi rol actual de pastora poder ver y tener un ejemplo tan palpable que lo tuve desde siempre en casa, porque si algo te caracteriza es tu integridad, lo que se veía afuera también sos lo que estás adentro. Así que honro tu corazón, honro tu pasión, creo que eso te define mejor que nadie, tu pasión por Dios, pasión por la iglesia, pasión por las almas, y estoy muy feliz de este tiempo, ver la concreción de este sueño que nació en Dios, pero que puso en tu corazón hace tantos años y que hoy es una realidad con este sueño de la biografía del evangelista Anacondia. Te abrazo papi, te bendigo y te amo mucho. Gracias, una sorpresa. ¿Quién es Cintia? Cintia, bueno, todos los hijos son amados, pero bueno, esta es la única mujer, y eso creo que le da esa característica, y todos me dicen que es la reproducción femenina mía. Diste cuenta que el problema con las palabras no tiene, ¿no? Facilidad de palabras. Y bueno, la quiero mucho, y durante un tiempo yo le pedí perdón, quería cubrirla y no quería que se involucrara en el ministerio, porque uno a veces protege a los hijos, pero cuando Dios está detrás de un llamado, a Dios no le importa nada, mi opinión. La llamo igual y está haciendo una tarea magnífica, juntamente con el esposo allí en Bahía Blanca, en otro de los barrios, en otra de las congregaciones, y estoy muy contento por eso, me pone muy contento. No quiero decir la palabra orgulloso, porque yo soy de los viejos que creen que el orgullo siempre es pecado, pero sí satisfacción, alegría, sí, alegría, mucha alegría. Vamos con la, si quiere tomar agua, sí. Vamos con la pregunta de este es tu tiempo.
Y ya con esto finalizamos. Recordando a ese niño que por ahí escuché, porque el pajarito fue ver una de las prédicas suyas que decía, estaba re endemoniado con mis 6 años, hice renunciar a esa pobre maestra de escuelita dominical. Recordando a ese niño y recordando también cuando pasan esos 3 años y tienes encuentro con Jesús. Hoy Néstor con 62 años, si no me equivoco, va por un camino hoy y se encuentra con ese niño de 9 años. ¿Qué le diría? Que siempre confíe en el Señor, que nunca lo va a defraudar, que van a venir tiempos difíciles y complejos, duros, pero que en esos momentos también va a estar el Señor y que no lo va a defraudar jamás, que siga adelante, que no se detenga y que no le crea a las mentiras de jubilaciones y cuestiones que hasta aquí llegué, hasta aquí terminó. Siempre va a haber nuevas oportunidades y nuevos desafíos, que vaya siempre para adelante. Néstor, muchas gracias por estar en Este es tu tiempo. Un honor, Edgardo, y un saludo a todos los que van a estar viendo este programa. Un honor compartir con vos. Gente, hasta aquí ha sido todo por hoy. La verdad que un lujo. Les recomendamos El Hombre de Galilea, próximamente en las mejores librerías. Así que será hasta la próxima, hasta que vuelvas a escuchar Este es tu tiempo. Chao, que Dios te bendiga.